Hoy vamos a hablar sobre el movimiento estético hispanoamericano denominado creacionismo. Como ya dije anteriormente, es un movimiento estético hispanoamericano inscrito en las vanguardias en el primer tercio del siglo XX. Ahora voy a decir fecha de origen. Su origen se sitúa alrededor de 1916, cuando el poeta chileno Vicente Huidobro, su principal gestor, viaja a Europa por la búsqueda de un ambiente de vanguardia y una necesidad de internacionalizar este movimiento. Para esto se estableció en el epicentro de las vanguardias, o sea, en París, Francia. Ahora voy a decir el contexto de surgimiento. Surge en un ambiente de animación artística y cultural, en plena Primera Guerra Mundial, lo que provoca un deseo de ruptura total con la tradición y las normas burguesas. Lo que se buscaba era un arte radicalmente nuevo, que reflejara la modernidad y las crisis de valores que había en la época. Para esto se buscó hacer una ruptura. Lo que buscaba romper el creacionismo era con la tradición de entender al poema como una imitación, una descripción de la realidad. Esto se denomina mímesis. Para esto su principal fundamento, que lo vamos a explicar más tarde, es la siguiente frase: el poeta es un pequeño dios. Y bueno, cabe destacar que al inicio este movimiento tuvo una polémica. ¿Por qué? Hubo una disputa sobre su paternidad con el poeta francés Pierre Reverdy, con quien Huidobro fundó la revista Nord-Sud en 1917. Sin embargo, se corroboró que Huidobro ya había publicado Principios creacionistas en Chile antes de su llegada a Europa. Característica principal: la originalidad y el poeta como Dios. Esta es la idea central y la máxima innovación del movimiento, lo que buscaba romper con la forma artística anterior. Concepto central: el creacionismo postula que el poema no debe imitar a la naturaleza, sino crear una realidad nueva en sí mismo. La famosa frase Huidobro es el poeta es su pequeño Dios. Esta frase refiere a que el artista es el creador supremo de su obra, dándole vida a imágenes y mundos inéditos a través de la palabra, en lugar de simplemente imitar la realidad. Ruptura: rompe con la poesía tradicional, que se limitaba a escribir o cantar la realidad preexistente. El creacionista, en cambio, debe hacerla florecer en un poema mediante la palabra. Por ejemplo, el espejo de agua donde se mira el cielo tiene un pez en la garganta. Explicación: el poeta no describe un estanque, espejo de agua, sino que le asigna una característica esencial y original, un pez en la garganta. Crea una realidad poética a partir de elementos naturales. Poema autónomo: el poema se convierte en un objeto autónomo, independiente del mundo exterior o de la anécdota. Se valora la invención de un mundo propio con elementos nunca antes vistos. Características estilísticas del creacionismo. Para lograr esa creación, el movimiento adoptó varias herramientas formales y lingüísticas. Imágenes inéditas. Se prioriza el uso de metáforas y yuxtaposiciones originales que no tengan una conexión lógica o descriptiva con la realidad. Por ejemplo, los pájaros tienen olas en la cabeza. Su explicación es que se unen dos conceptos, pájaros y olas, que no tienen relación natural. Esta yuxtaposición inventa la imagen, desvinculándola de la lógica cotidiana. Libertad lingüística y tipográfica. Uso libre del lenguaje, incorporación de neologismos, palabras nuevas y un deseo de renovación léxica. Es decir, se busca romper con el diccionario tradicional y las normas gramaticales. Para crear su nuevo universo poético, se necesita crear un lenguaje nuevo. Esto lo logra inventando palabras como los onomatopeyas y dándoles nuevos significados a las palabras existentes para que el lenguaje esté a la altura de las imágenes inéditas. Énfasis visual. Se juega con la tipografía y la exposición espacial de los versos, a veces eliminando la puntuación o usándola de forma no convencional, para generar efectos visuales o rítmicos. Por ejemplo, fragmento del poema de Huidobro. Poemas Árticos de 1918. Sobre la nieve se oye rebalar la noche. La canción caída de los árboles y tras la niebla daban voces. De una mirada encendí mi cigarro. Cada vez que abro los labios inundo de nubes el vacío. En el puerto los mástiles están llenos de nidos
y el viento gime entre las alas de los pájaros. Las olas mecen, el navío muerto. Yo en la orilla silbando miro las estrellas, que humea entre mis dedos. Explicación. Versos suspendidos. Explicación. Versos suspendidos. Huidobro usa el espacio en blanco para generar pausas, ísolas o silencios. El verso no se detiene por puntuación, sino por la caída o suspensión de la palabra en la página. Uso de mayúsculas. La frase central, las olas mecen, el navío muerto, está en mayúscula para darle un impacto visual y sonoro diferente. Funciona casi como un título o una voz que sobresale en el paisaje. Movimiento visual. La distribución de las palabras en este fragmento imita la inestabilidad de la escena. La noche resbalando, las olas meciendo el navío y el humo del cigarro ascendiendo. La página se transforma en un lienzo dinámico, tal como lo exige el creacionismo. Rechazo. Se evita la anécdota y las descripciones de lo ya existente, centrándose en el mundo interior o en la creación de una nueva realidad poética. Máximos exponentes y obras clave del creacionismo. El movimiento tuvo una figura central indiscutible y seguidores importantes en Hispanoamérica y España. Su principal exponente, Vicente Iudoboro, que era chileno, es el fundador, teórico y máximo representante. Su obra más importante es Altazor o El viaje en paracaídas, de 1931, considerada la obra clave del creacionismo. Como cofundador, Pierre Reverdy, que era francés, aunque disputado, su participación inicial fue clave. Su obra, poemas en prosa y otros trabajos contemporáneos a Iudoboro exploraron la autonomía de la imagen. Seguidores españoles. Poetas de la generación del 27, como Gerardo Diego, autor de las obras Imagen de 1922, donde se observa la búsqueda de imagen pura y autónoma, al margen de la descripción. Y Manual de Espumas de 1924, un libro lleno de creaciones verbales, metáforas insólitas y juegos tipográficos. Y Juan Larrea, quien publicó Oscuro Dominio y colaboró con Iudoboro en la revista Valor y Plasticity. Se adhirieron al ideario creacionista por un tiempo. La influencia del creacionismo fue fuerte en España. Diferenciación con las vanguardias europeas, dadaísmo y futurismo. El creacionismo, aunque con influencias, marcó su propia identidad frente a otros movimientos europeos como el dadaísmo y el futurismo. Frente al dadaísmo, el dadaísmo era un movimiento de antiarte, caracterizado por la protesta, la incoherencia y la destrucción total del sentido común. Aunque el creacionismo comparte el espíritu de ruptura, no llega al absurdo y la negación del dada, buscando en cambio la belleza y la creación del valor en la obra. Frente al futurismo, el futurismo exalta la máquina, la velocidad y la violencia. El creacionismo toma su dinamismo y el juego con la tipografía, pero se centra más en la creación poética interna y no en la exaltación del progreso tecnológico o la guerra como temas centrales. El foco principal del creacionismo es la autonomía de la obra y el poder creador de la palabra. Para cerrar la explicación, voy a hablar sobre el legado y trascendencia del creacionismo. Es importante destacar su impacto duradero. Primero, influencia posterior. Su idea de la autonomía del poema y la libertad formal influyó profundamente en generaciones de poetas en España y Latinoamérica, preparando el terreno para la experimentación de otros movimientos. Segundo, aporte latinoamericano. El creacionismo es una de las primeras vanguardias de origen netamente hispanoamericano, aunque tuviera influencias europeas, lo que le dio a la literatura en español una voz de vanguardia propia y un espacio en el panorama artístico mundial. Por último, la vigencia de la imagen.
El énfasis en la creación de imágenes absolutamente nuevas y desvinculadas de la descripción ordinaria se mantuvo como un recurso fundamental en la poesía moderna.